Y bueno, para no hacernos esperar más, del otro lado del éter, del otro lado de la pantalla, está Leonor Salaverría. Hola, Leonor, gracias por estar acá en el programa. Bueno, muchas gracias por invitar. No, el gusto es nuestro. Disculpa que si no parece que te estoy mirando de frente, sino al costado, es porque tengo allá el monitor y me gusta ver a la gente. Esa cosa que hacen en los canales de televisión que miran a la cámara y no miran al que tiene al lado me pone muy nervioso. Eh, Leonor, bueno, primero te pregunto, como licenciada en letras, ¿por qué tu especialización, tu búsqueda en la Alemania de los años 20 y en los años 20 de la búsqueda literaria? ¿Por qué esos años? ¿Por qué esa época? Bueno, fueron varias cosas que fueron como confluyendo. Eh, a mí la literatura alemana me fascina y me enamoró a partir de Kafka, primero. Tuve como ese primer amor con Kafka cuando era adolescente. Después pasaron, bueno, estudié alemán varios años de adolescente, después dejé, después pasaron un montón de cosas y muchos años después llegué a hacer literatura alemana y la cátedra de literatura alemana de la Facultad de Filosofía y Letras, ¿no? De Juan. Es alucinante, o sea, es realmente excelente, los docentes son maravillosos, y ahí es como que dije, yo tengo que hacer esto, como que tengo que ir por acá. Y no tenía como muy claro el recorte, como en los años 20, en realidad. No sabía muy bien tampoco nada de la República de Weimar, o sea, la verdad es que era todo muy, muy vago. Los conocimientos que yo tenía, como que bueno, leí así, pero. Y fui como interiorizándome más. Eh, Terminé como especializándome en ese área, en la literatura alemana. eh, Sobre todo, bueno, a partir de un autor que es Joseph Roth, que en realidad él era austrohúngaro, pero que era periodista y fue el periodista mejor pago de Berlín en los años 20. Y como que ahí a través de él, y además una cosa que siempre, desde chica creo que siempre me gustó mucho la estética de los años 20 como las películas, ¿no? De Chicago, ¿no? Esas cosas, y como que fueron confluyendo esas cosas, ¿no? Como cosas estéticas, así como de la niñez, con la literatura, y después, bueno, y con que ya tenía un conocimiento de alemán, entonces como me puse, bueno, a retomar eso. eh, con ya el interés por la historia, que es algo que en mi carrera no existe prácticamente, sorprendentemente. A mí me fascinaba la historia, o sea, como que hubo un momento de la carrera en el que en realidad dije, bueno, en realidad no tendría que haber estudiado letras, debería haber estudiado historia, pero ya estoy acá. Y empecé a hacer materias como oyente, o bueno, hice materias optativas también de historia, de la carrera de historia, y ahí empecé a verlo desde la perspectiva histórica, y ahí fue como la pieza, ¿no? De rompecabezas que faltaba. Y bueno, bueno, y me enamoré, ¿no? Y es una época que como que tiene cosas muy, muy, o sea, es como lo peor y lo mejor, creo. Acá hace unos programas atrás estuvo Loreley El Javer, que ya sacó hace poco un libro sobre las voces de los sin voz en la época de la conquista, entonces comentaba de un tema que ella ya sabía, pero cómo encontró un montón de cosas que la fascinaban. Vos en tu caso, al haber estudiado alemán, pudiste acceder a un montón de textos que tal vez sin haber sabido alemán no podrías haber accedido. ¿Y qué te encontraste que te llamó la atención que vos tal vez no pensabas que era así o lo dabas por sentado? ¿Qué cositas te llamaron la atención de esa Alemania de los años 20? Bueno, mira, para ser concisa, te voy a decir una cosa muy puntual. Cuando preparé un curso sobre el dadaísmo, que se puede ver en YouTube, me puse a leer, bueno, obviamente, lógicamente, mucho sobre los artistas dadaístas. El dadaísmo surge justamente en el contexto de, bueno, todavía no en los años 20, pero en el contexto de la Primera Guerra Mundial, es como intelectuales de toda Europa que se escapan de la guerra y del nacionalismo, de esa lógica violenta. Se refugian en un lugar, ¿no? En Zurich, en un lugar neutral frente a la guerra. Y me encontraba con con una reacción muy fuerte de los dadaístas, como una interpretación de lo que estaba pasando, de que la culpa de todo era del humanismo, ¿no? Como que la culpa de haber llegado a esa situación de nacionalismo y violencia era el humanismo. Y había una idea de romper totalmente con el humanismo y la idea de todo tipo de racionalismo que para ellos era burgués. Claro. eh,
Y frente a eso postulaban cosas que suenan muy, muy parecidas a algo que fue, ahora ya se está diluyendo, ¿no? Pero que hace unos años era muy importante, o sea, muy, muy hegemónico, sobre todo, bueno, en Puan, donde yo vengo, que es la idea de que la realidad no existe, de que es una creación del lenguaje, Sí, ¿no? Como una ruptura total, ¿no? Y una idea de, bueno, en realidad la realidad no existe y hay que jugar con el lenguaje y hay que modificar el lenguaje para modificar la realidad. Y vino el nazismo y se lo llevó puesto a todos. claro. ¿No? Vino la realidad. Y yo cuando veía eso digo, qué increíble, ¿no? Porque es como, eh, era muy, muy parecido, ¿no? Lo que planteaban, ¿no? El descontento que tenían, ¿no? Que, bueno, un descontento legítimo, una interpretación, a mi juicio, errónea de la realidad, un intento muy valorable por modificar la realidad, Claro. creo yo, bueno, desde un lugar como desde premisas equivocadas, ¿no? Eh, yo, por un lado, rescato muy, o sea, me parece muy importante rescatar, ¿no? Esos esfuerzos que hacía como para ver por dónde hay que ir, así como también, bueno, una mirada crítica de, la verdad es que partieron de premisas que eran falsas y eso el tiempo lo demostró, ¿no? Y creo que si hubiésemos aprendido eso, bueno, es muy específico, ¿no? De, la historia del dadaísmo, como a quién le importa, ¿no? Pero si si tuviéramos ese tipo de cosas, ese tipo de experiencias que sucedieron en cuenta hoy, veríamos las cosas de otra forma y quizás podríamos evitar, ¿no? Algunas cosas que están pasando y que ya pasaron. De Bueno, distinta manera, ¿no? bueno, en eso, antes de, porque estaba pensando una pregunta, pero me voy a otra que ya había pensado antes, porque en esto que venís diciendo, pero ¿por qué crees vos que, desde tu mirada desde la literatura con historia, ¿por qué crees que fueron tan, me sale la palabra extraños, pero no es extraña la palabra, pero ¿por qué esos años 20 fueron tan locos? Digo, ¿por qué en esos años convivió esta idea de cambiar estructuras del dadaísmo o del avance de ideas nuevas, de cambiar el mundo? Y por el otro lado, como decías antes, Chicago, digo, ese Broadway de gente bailando con el fascismo italiano cruzando los Alpes. Digo, ¿por qué fueron tan así esos años 20? Bueno, en contexto puntual de Alemania, que hay cosas que comparte con otros países y otras no, ¿no? La situación económica en Estados Unidos y en Alemania era muy diferente, Claro, ¿no? En los años 20. Pero en el caso de, bueno, Europa en general y en particular de Alemania, la Primera Guerra cambió todo, ¿no? O sea, hubo varias cosas, ¿no? Pero fundamentalmente está la experiencia de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Y de cómo eso cambió la sociedad, el mapa, ¿no? La economía, absolutamente todo, la crisis derivada de eso. Y por el otro lado también otra cosa muy importante, ¿no? La Revolución Rusa. Eh, Era una época en la que la gente pensaba, o sea, en la que la amenaza o el sueño, depende, ¿no? De para quién, de una revolución socialista era algo real. claro. Y entonces eso hace que conviva, bueno, por un lado una necesidad de liberación también. En el caso de Alemania lo de la liberación fue muy fuerte también porque se terminó la censura del imperio, ¿no? Alemania pasó de ser un imperio a ser una república y no hay más censura, por eso empieza a existir el cabaret más como uno lo piensa, como la imagen que uno tiene, bueno, la película, ¿no? Cabaret, porque antes no se podía eso, ¿no? Claro. Porque había censura imperial. Eh, entonces hay toda una necesidad de liberación, por un lado, ¿no? Que es transversal, ¿no? No tiene necesariamente que ver con una idea política. Y después también está la idea, ¿no? De proyectos utópicos. A mí es algo que me interesa mucho, la cuestión esta, ¿no? De las utopías en el arte, en la literatura, en la política, ¿no? Como todo. Eh, y también, bueno, una voluntad de llevar a cabo, ¿no? De metas, ¿no? Para llevar a cabo utopías que se habían dado en otros lados, ¿no? Según lo que ellos entendían. Y lo que pasa es que también pensamos muchas veces en utopías como, bueno, la utopía socialista, pero también había utopías de extrema derecha, Claro, ¿no? Y que de sí. hecho se llevaron a cabo. Bueno, y ahí es donde te quiero trasladar al hoy, ¿no? En ese sentido.
¿Cuántas cosas vos, con todo lo que vos analizaste de esa República de Weimar, del caso alemán, ves que se repiten hoy en esos años 20? Digo, ¿cómo esos años 20 se trasladan ahora, que tal vez fueron, para nosotros tal vez fueron la década anterior y esta sería la década del 30? Pero, ¿qué ves, qué aspectos ves que se repiten, que aunque sabemos que en la historia no todo se repite, pero que son similares? Me gustaría que fuera la moda y el Charleston, pero lamentablemente es el resentimiento de los que se quedan afuera. Eh, Creo que es eso. O sea, hay un montón de cosas, ¿no? Que se podrían, las típicas, los típicos paralelos y la discusión de si lo de derecha de ahora es fascismo, no es fascismo, cuánto tienen en común, cuánto tienen. Obviamente hay muchas cosas que son diferentes, ¿no? Como esencial, sus políticas económicas son esencialmente eh, opuestas, ¿no? Claro. Eh, Estoy pensando sobre todo en el modelo de Argentina, ¿no? Que tenemos de Sí, sí. esta derecha. Pero hay cosas que evidentemente tienen en común, y cómo se gestan estos movimientos es muy similar. Si uno lee, por ejemplo, qué es lo que la gente decía de Hitler en 1923, ¿no? Por ejemplo, cuando intentó el golpe de Estado, ¿no? Fallido. Ujú. Era un loquito que nunca iba a llegar a nada, la gente se reía, había canciones de cabaret parodiando, porque era una cosa ridícula, nadie podía imaginarse que ese tipo iba a llegar al poder, y era ridiculizado, no era tomado en serio. eh, y, y bueno, y tiene que ver con eso, ¿no? Y hay un resentimiento. Realmente hay que entender también que no todos los nazis, ¿no? Pero en general, y sobre todo, bueno, Hitler y los más importantes, eran gente que realmente estaba afuera del sistema. Claro. Eh, digamos, es una cosa muy, suena feo a veces como que yo, bueno, de hecho me empecé a dedicar a la divulgación, empecé con el holocausto, ¿no? Entonces hay un montón de temas que siempre es como un caminas, ¿no? Como hablar porque parece que estoy diciendo pobrecitos los nazis. No, obviamente no, no estoy justificando, pero es importante que entendamos como por qué surgieron y cómo surgieron. Y Hitler era una persona que prácticamente llegó a casi mendigar, ¿no? Y siendo un tipo que estuvo en la guerra, ¿no? Que luchó por su país, etcétera, ¿no? Eh, y había toda una situación, además, muy de lo que es la casta Claro. alemana de la época, ¿no? De la aristocracia, de los que ellos estaban muy afuera, y estar afuera no era cosa menor, era realmente estar afuera. No era estar fuera totalmente de un sistema de valores que premiaba a la persona que era hijo de, ¿no? Que nunca, no era, ni siquiera era por una cuestión, no existía el mérito, ¿no? Claro. Y eso explica un montón también el antisemitismo nazi, ¿no? Obviamente los nazis no inventan el antisemitismo, pero hay algo particular del antisemitismo nazi, que es que lo que hacen los nazis es eh, reconstruir el sistema de valores alemán, ¿no? Ellos nunca van a poder estar en la parte de arriba de la jerarquía, eh, porque eran proletarios o, bueno, pequeños burgueses. Eh, entonces se construyeron otra escala de valores muy parecida, muy como una copia burda de esa, en la que ellos estaban arriba porque eran arios, Claro. ¿no? Eh, y esas cosas creo que no sé por qué, no es algo que se analiza mucho, porque el nazismo siempre queda como, genera mucha fascinación, pero paradójicamente esa fascinación es como una fascinación de que lo hace inanalizable el tema, ¿no? Como un horror del que no se puede comprender. Y no, la verdad es que se puede comprender. O sea, se puede comprender y hay que comprenderlo además. Y ahí te pregunto, ¿por qué crees entonces en ese sentido que una sociedad como la alemana, que estaba viviendo esta situación de democratización por un lado, pero por el otro lado de apartamiento, logra en esos años 20 tener un desarrollo cultural tan alto? Digo, ¿qué sostuvo, por qué se sostuvo ese que después Hitler lo atacará en gran parte de eso? Digo, ¿por qué se sostuvo ese nivel cultural tan alto en un contexto donde las premisas eran como hasta muy básicas? Sí, bueno, es realmente es muy complejo, ¿no? Cómo en Alemania surgen las cosas más como, por un lado, bueno, la derecha más reaccionaria y que en ese entonces, antes del nazismo, era aristocrática, ¿no? No era
no se parecía nada en realidad al nazismo, pero era una derecha muy, muy aristocrática y muy conservadora y, bueno, y horrible, ¿no? Y clasista y racista y colonialista. Pero por el otro lado, siempre hubo toda una tradición, hay una tradición de, bueno, filósofos, ¿no? E intelectuales que ya viene como desde mucho antes, ¿no? Bueno, fundamentalmente desde el siglo XIX y que es muy fuerte, y es muy fuerte concretamente en los años 20 porque además tienen como tienen mejores condiciones de desarrollo en los años 20. Eh, y el tema en realidad es, creo que debería que preguntarse un poco como del otro lado, ¿no? Como uno eh, siempre piensa como en todo en términos de los nazis, ¿no? Claro. Retrospectivamente de cómo llegaron los nazis al poder, pero en realidad habría que pensar también otras derivas que fueron posibles, ¿no? Y por qué ganaron finalmente los nazis. Pero la verdad es que bueno, la verdad es que estoy viendo la hora así como para ver qué tanto puedo decir de eso, pero es un tema, creo que es un tema demasiado inmenso, ¿no? Como para abarcar, creo que tendríamos que estar horas hablando. Eh, Pero, ¿qué aspecto en ese sentido vos decís que lo llevó a ganar paradójicamente la batalla cultural? ¿No? Digo, en una Alemania que, como vos decís, desarrolló tantos filósofos, desarrolló todo el tema, una literatura muy avanzada, bueno, y el cine también, digo, Fritz Lang. ¿Cómo ganaron esa batalla cultural? Digo, no es que no solo la una cuestión ganaron. económica. Es que no la ganaron, o sea, no ganaron, obviamente dieron una batalla cultural, o sea, fueron muy inteligentes viendo que era importante, que era realmente importante, pero no la ganaron, y digo esto también porque hay una idea muy anquilosada de que los alemanes se volvieron nazis o algo Claro, así, ¿no? Y la verdad es que en el mejor momento del nazismo fueron votados por menos del 40% de la población alemana. Eh, entonces, realmente, y durante la época del nazismo, bueno, hay que pensar también, ¿no? Tenían también apoyo internacional, ¿no? Apoyo de sectores, eh, de parte incluso de, bueno, de lo que había sido la aristocracia, de banqueros, ¿no? Pero la verdad es que la mayoría de la gente no estaba a favor de los nazis, y una vez que los nazis llegan al poder, bueno, los que valían la pena, los que no se pudieron escapar, murieron, ¿no? claro. Fueron asesinados o tenían mucho miedo. Eh, los campos de concentración eran algo que era un elemento persuasorio, como una herramienta muy efectiva, y se liberaba al principio a los prisioneros de los campos, porque se buscaba justamente que la gente supiera qué era lo que podía pasar eh, si uno iba en contra del régimen. Entonces, yo creo que bueno, un régimen que tiene que poner campos de concentración, que una de las primeras cosas que hace cuando llega al poder es poner campos de concentración, y además que los campos estuvieron durante toda la época del régimen, evidentemente es porque no ganaron la batalla cultural, ganaron la otra batalla sí, pero no cultural. Leonor, ahí te iba a cambiar el nombre. Leonor, consulta en este sentido, ¿por qué te querés o por qué te has dedicado a la divulgación? ¿Por qué definiste hacer esto de divulgar? Tenés un Instagram, que ahora te voy a pedir después que digas el Instagram para que se te unan y poder seguir debatiendo, pero ¿por qué decidiste la divulgación? Empecé en el 2020 porque dije, bueno, me quedé sin trabajo, ¿no? Con la pandemia y no sabía qué hacer, no podía salir a repartir CVs. Entonces dije, voy a dar cursos online, ahora que está empezando. eh, y pensé, bueno, que era un tema en el que yo había leído más y que además podía generar interés y qué sé yo, era, bueno, el holocausto. Entonces empecé por ahí. Y durante varios años, lo que fue mi carrera como investigadora, como de la parte académica y la divulgación, eran como dos cosas diferentes, ¿no? Como digan por otro lado. Eh, pero después, bueno, el año pasado, un hito importante fue que, bueno, yo fui becada para estudiar en Alemania unos meses, eh, y tuve una muy mala experiencia, me sentí como muy estafada por la beca que me dieron y empecé como a ver un montón de cosas que me parecían terribles del sistema académico.
ya venía con como una crítica bastante fuerte, pero ahí es como que dije, no, me voy de esto, no quiero saber más nada con esto. Y ahí dije, bueno, ya está, y decidí dedicarme específicamente, ya no soy más, dejé mi doctorado, no, eh, me dedico totalmente a la divulgación porque me gusta hablar con gente que le interesa entender las cosas y no le preocupa la segunda, qué poner en con cómo citar la segunda nota al pie, o sea, es como que me parece un ambiente como muy alienante, del que no, ya me cansé de participar. Me parece re necesario, ¿no? Me parece genial que haya gente que lo haga, pero yo dije, bueno, no. Empecé también con, tuve que dejar la parte de divulgación del holocausto porque pasaron muchas cosas, bueno, la censura algorítmica, que a mí me echaron, me cancelaron, porque me echaron del Museo del Holocausto por un post que hice sobre Palestina. Así que dije, bueno, me voy de acá también. Y dije, lo que voy a hacer es, yo conozco un montón de gente académica que sabe un montón y que está súper preparada, pero que le tiene alergia a divulgar, y yo tengo más experiencia a divulgar y le tengo alergia a lo académico, entonces dije, voy a hacer ese nexo, ¿no? Por eso mi página se llama El Puente, es elpuente.artes en Instagram. Eh, y después también me vi desbordada ante la tarea de ser como una especie de coordinadora. No pude por varios motivos, ¿no? Así que ahora soy yo de vuelta. O sea, ahora yo soy el puente, ¿no? Volví como al centro de la escena. Pero la idea es que también que sea un espacio en el que pueda entrevistar. En el futuro me gustaría entrevistar gente, no solamente divulgar mis contenidos y mis cursos, sino también traer gente a entrevistar, ¿no? Eh, que haya siempre, bueno, esto, el puente. Así que bueno, Bueno, los invito. decilo de vuelta, Leonor. Es elpuente.artes en Instagram. Bueno, Leonor, muchas gracias por haber estado en el programa. La verdad que es fascinante y es para muchas cosas más para hablar, incluso de las corrientes artísticas alemanas que surgieron en ese periodo, que siguen algunas presentes al día de hoy. Así que muchas gracias por estar acá en el programa. Muchas gracias por invitar. Bueno, ahí